Buen día, soy la doctora Damaris González Alejandro, residente de segundo año. Veremos el tema de cavidad peritoneal, mesenterio y pared abdominal. Es anatomía descriptiva y radiológica de la cavidad peritoneal, hernias externas, en las que incluye hernia inguinal, femoral, ventral y de Spiegel, y hernias internas, enfocado en la hernia paraduodenal. Como definición, el abdomen es el espacio entre el diafragma y el piso pélvico. Este alberga en su interior los órganos del tracto digestivo y urogenital, así como la cavidad peritoneal. Espacios abdominales. El peritoneo es una membrana serosa que recubre las superficies viscerales y peritoneales. La cavidad peritoneal es un espacio encerrado por el peritoneo parietal que recubre la pared abdominal y el peritoneo visceral que recubre los órganos. Por debajo se encuentra el espacio retroperitoneal. La cavidad peritoneal se divide de manera incompleta en espacios y fosas o también llamados recesos. Dentro de sus características es una delgada y extensa membrana serosa de tejido conectivo laxo constituida por una capa única de epitelio cuboidal. El peritoneo se va a extender en una superficie aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados. Su superficie es normalmente lisa y brillante y está lubricada por líquido peritoneal estéril que en los procesos inflamatorios es de contenido de macrófagos y linfocitos polimorfonucleares. Es la membrana serosa más grande y más compleja del cuerpo. Y también es una membrana deslizadora y constantemente secreta y absorbe líquido seroso. Por ello atraviesan agua, electrolitos y sustancias tóxicas endógenas y exógenas. De manera normal, mide menos de 1 milímetro de grosor y no es común observarla por un método de estudio excepto que esté engrosado o rodeado por líquido libre. El peritoneo parietal va a ser aquella capa exterior adherida a la pared abdominal, la cual va a recibir la misma irrigación e inervación que la pared abdominal subyacente, mientras que el peritoneo visceral va a ser aquella capa interior de peritoneo, la cual va a envolver a los órganos dentro de la cavidad abdominal, la cual recibe la misma irrigación e inervación que los órganos que recubre. Entre cada capa de peritoneo visceral y el peritoneo parietal existe una cavidad virtual, la cual se conoce como cavidad peritoneal, con contenido líquido seroso de aproximadamente 50 a 100 mililitros, y la cual separa la capa parietal de la capa visceral entre sí y lubrica las superficies peritoneales. También debemos tener en cuenta que el hígado no queda totalmente cubierto por las reflexiones del peritoneo parietal. Hay una porción en contacto con el retroperitoneo, con el espacio pararrenal anterior, que se conoce como área desnuda. En esta área desnuda no podemos ver líquido libre, ya que queda fuera del espacio peritoneal, siendo importante la posibilidad de diseminación por contigüidad de procesos retroperitoneales. En esta imagen tenemos una tomografía de abdomen en adquisición transversal del lado izquierdo y una reconstrucción sagital con medio de contraste oral e intravenoso del lado derecho, limitada con una línea morada al peritoneo parietal y la cual cubre la pared lateral y anterior abdominal de la superficie anterior de las vísceras retroperitoneales, la superficie inferior del diafragma y superior de la pelvis. Al cubrir las vísceras retroperitoneales, separa posteriormente la cavidad peritoneal de la retroperitoneal. ¿Cuáles van a ser las funciones del peritoneo? Bueno, va a tener 6 funciones principales. Es protección, termorregulación, nutrición, reabsorción de nutrientes, inmunológica e intercambio de electrolitos. El peritoneo formará pliegues que conectan órganos con otros órganos o con la pared abdominal. Consiste en una doble capa de peritoneo que sostiene una estructura dentro de la cavidad peritoneal y contiene vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, nervios y tejido graso. Para fines de esta clase abarcaremos los mesos, el mesenterio, el omemento o epiplón y los ligamentos.
Empezaremos hablando acerca de los mesos. Los mesos son reflexiones peritoneales que cubren a determinadas estructuras y que contienen tejido graso por el cual discurren vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y nervios. En estas imágenes observamos una reconstrucción sagital del lado izquierdo y una reconstrucción sagital del lado derecho, de tomografía computada de abdomen con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, donde se observan a los mesos. Con flecha verde se señala el mesocolon transverso, con flecha azul al mesenterio y con flecha roja al mesosigma, el cual ancla el sigma a la pared posterior de la pelvis, en el cual discurren vasos sanguíneos y hemorroidales. En la reconstrucción coronal del lado izquierdo se observa la raíz del mesenterio y el mesocolon transverso, al igual que en la reconstrucción sagital, y a través de ellos discurren vasos sanguíneos en los cuales están mejor delimitados por la aplicación de medio de contraste, además de la presencia de abundante líquido libre, el cual abarca casi en su totalidad los espacios abdominales en este paciente, y el mesosigma queda mejor delimitado por la presencia de dicho líquido. Continuaremos hablando acerca del mesenterio. El mesenterio van a ser extensiones del peritoneo visceral y parietal que conectan los intestinos con la pared posterior del abdomen. Van a ser compuestos principalmente por grasa y el mesenterio se va a encontrar entre vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. El mesenterio vamos a encontrar que se divide en dos: mesenterios verdaderos y mesenterios especializados. Los mesenterios verdaderos son aquellos que tienen una función primordialmente protectora, y vamos a encontrar tres tipos: el mesocolon transverso, el mesocolon del intestino delgado y el mesocolon sigmoides. Mientras que los mesenterios especializados se llaman especializados ya que en los últimos años se ha descubierto que además de tener una función protectora, tiene una función fisiológica, principalmente inmunológica, y vamos a encontrar que son el omento o epiplón menor, el omento o epiplón mayor y el mesoapéndice. Empezaremos hablando acerca del mesenterio del intestino delgado. ¿En qué consiste? Bueno, es una doble hoja peritoneal con forma de abanico, la cual ancla las alzas yunales e iliales a la pared posterior abdominal. Comunica el intestino delgado con el retroperitoneo y se extiende desde el ligamento de Treis hasta la válvula ileocecal. Contiene vasos mesentéricos y sus ramas, así como ganglios linfáticos. Es de suma importancia esta estructura ya que a través de él es propenso a estar enfrentando enfermedades metastásicas, como puede ser un tumor de cuerpo de páncreas o yeyunal, que a través del plexo neurovascular o linfático puede diseminarse. En esta imagen se encuentra una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen, con la aplicación de medio de contraste intravenoso y con reconstrucción de máxima intensidad, en la cual se observa el trayecto habitual de la arteria mesentérica común y sus ramas, como las arterias yeyunales y las arterias ileocólicas, las cuales discurren a través del mesenterio del intestino delgado. En esta imagen encontramos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de contraste intravenoso en un paciente con abundante líquido libre secundario a una cirrosis hepática, en la cual se observa delimitado con amarillo el mesenterio del intestino delgado. Las hojas del mesenterio del intestino delgado se encuentran asentadas y separadas por la presencia del líquido libre, y a través de estos discurren vasos sanguíneos, nervios y linfáticos a un segmento intestinal. En esta imagen encontramos que se observa una tomografía computada en adquisición transversal de abdomen en fase simple del lado izquierdo y con aplicación de contraste oral e intravenoso del lado derecho, en el cual señala con la línea azul la presencia del mesenterio y con presencia de abundante líquido libre. Continuamos con el mesocolon transverso, el cual embriológicamente se deriva del mesenterio dorsal primitivo y está formado por la posición de la hoja posterior del mesogastro dorsal con el mesenterio del intestino medio. Este suspende el colon transverso a la pared posterior abdominal, comunicándolo con el retroperitoneo.
Se localiza a lo largo de la cara inferoanterior del páncreas y contiene los vasos cólicos medios y es de suma importancia, ya que esta estructura nos va a dividir el abdomen en dos, en espacio supramesocólico y en espacio inframesocólico. En esta ilustración se observa de manera lateral derecha la relación que tiene el páncreas, señalado con la letra P, con el mesocolon transverso, señalado con la letra TM, lo cual se localiza inferoanterior del páncreas. Además, podemos observar el mesenterio del intestino delgado, señalado con las letras SBM. Los procesos de la enfermedad pancreática en un contexto de neoplasia involucra al colon transverso, señalado con las letras TC, y al intestino delgado, señalados con las letras CB. Mediante tomografía computada de abdomen, el mesocolon transverso se puede identificar siendo los vasos marginales a lo largo de la porción mesocólica del colon. Estos vasos drenan hacia la vena mesentérica superior. Sin embargo, la anatomía puede ser variable. En un paciente normal típico, los vasos marginales del colon transverso derecho forman la vena cólico-media, la cual se une a la vena gastroepiploica derecha para convertirse en el tronco gastrocólico drenando a la vena mesentérica superior. En esta imagen podemos identificar una magnificación de una tomografía computada de abdomen con proyección de máxima intensidad y aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, en la cual a nivel del mesocolon transverso en relación con la cabeza del páncreas puede identificarse siguiendo las venas marginales hacia la vena cólico-media. La vena cólico-media derecha, señalada con la flecha blanca, drena hacia el tronco gastrocólico. En esta imagen podemos observar una reconstrucción coronal del lado izquierdo y una reconstrucción sagital del lado derecho de una tomografía computada de abdomen con aplicación de medio de contraste intravenoso, donde se señala al mesocolon transverso con una línea verde, la cual va a dividir el abdomen en espacio supramesocólico e inframesocólico. Continuamos con el mesocolon sigmoides, el cual es un pliegue del peritoneo que une al colon sigmoides con la pared pélvica. Tiene una línea de inserción en V invertida cuyo vértice está cerca de la división de la arteria ilíaca común izquierda. Tiene dos extremidades. Una es la extremidad lateral, la cual desciende a lo largo del borde pélvico sobre los vasos ilíacos externos y termina en un nivel aproximado del punto medio del ligamento inguinal, y otro extremo, que es el medial, el cual desciende a la pelvis y termina en la línea media anterior del tercer segmento sacro. La arteria rectal superior se puede encontrar en la base de la extremidad medial y los vasos sigmoides y el recto superior corren entre las capas del mesocolon sigmoides, así como el uretero izquierdo, el cual desciende a la pelvis detrás de su vértice. En esta imagen encontramos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal, con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, en el cual, señalado con la flecha azul, señalamos el mesocolon sigmoides. Cabe destacar que esta estructura une el colon sigmoides a la pared pélvica posterior y en la cual discurren los vasos hemorroidales y sigmoideos. Continuando con el mesenterio especializado, vamos a hablar acerca de los epiplones u omentos. Epiplón proviene de la palabra en griego que significa que nada o flota encima. ¿Y en qué consiste? Es una doble capa de peritoneo que se extiende desde el estómago y el bulbo duodenal hasta los órganos adyacentes. Encontramos dos tipos de epiplones u omentos: el omento u epiplón mayor y el omento u epiplón menor. El omento o epiplón mayor está adherido al estómago y cuelga como un delantal del colon transverso, mientras que el omento o epiplón menor está formado por dos componentes continuos llamados ligamentos hepatogástrico y el hepatoduodenal, los cuales unen al estómago y al bulbo duodenal hacia el hígado. El epiplón menor es el pliegue de peritoneo que se extiende desde la curvatura menor del estómago y los 2 centímetros proximales del duodeno hasta la porta hepatis del hígado.
Está formada por dos ligamentos, el hepatogástrico y hepatoduodenal, formando la superficie anterior del saco menor en su borde libre, que se extiende hasta la porta hepatis. El ligamento gastrohepático une la curvatura menor del estómago al hígado y contiene la vena coronaria y la arteria gástrica izquierda, mientras que el ligamento hepatoduodenal une al duodeno con el hígado y contiene la vena porta, la arteria hepática y el colédoco y cístico en su interior. Nos encontramos con una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal del lado izquierdo y una magnificación en reconstrucción coronal con contraste oral e intravenoso del lado derecho, en el cual se observa el epiplón aumento menor, que está formado por dos ligamentos, el ligamento gastrohepático señalado con la flecha azul, el cual ancla la curvatura menor del estómago al hígado y contiene la vena coronaria, la arteria gástrica izquierda y los ganglios linfáticos, y su continuación inferior con el ligamento hepatoduodenal, por el cual discurren importantes estructuras como la vena porta, la arteria hepática y el colédoco, que se encuentran señalados por el círculo rojo hacia el hilio hepático, anclando al mismo a la primera porción del duodeno, que se encuentra señalado por la flecha roja. Continuando con el epiplón u aumento mayor, es el pliegue peritoneal más grande, que consiste en una doble hoja doblada sobre sí misma y por lo tanto compuesta de 4 capas, conocida como el delantal de los epiplones. Las dos capas de peritoneo descienden desde la curvatura mayor del estómago y el duodeno proximal, pasando inferior al intestino delgado durante una distancia variable y luego vuelven a girar hacia arriba para insertarse en la cara anterosuperior del colon transverso, formando el ligamento gastrocólico. El borde izquierdo es continuo con el ligamento gastroesplénico. Es de contenido graso y vasos sanguíneos y con frecuencia permite contener la propagación de infecciones, por lo tanto también se le conoce como la policía del abdomen. En un adulto promedio el epiplón aumento mayor pesa aproximadamente 1 kilo y cuenta con una superficie de alrededor de 400 centímetros cuadrados. Mide aproximadamente 22 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo, dependiendo de la complexión del individuo. En esta tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral e intravenoso, se puede observar, señalado con la flecha azul, una banda de tejido graso hiperdensa, justo por debajo de la pared abdominal anterior y anterior al estómago, colon transverso, intestino delgado, en relación con el elemento mayor o epiplón mayor. Este también cabe destacar como característica es que cuando hay presencia de líquido libre abundante en el abdomen, el epiplón mayor parece como una simple capa de grasa y los depósitos de tejidos blandos pueden crear una hebra de aspecto nebuloso o amorfa similar a los procesos neoplásicos. Tenemos una tomografía computada en reconstrucción sagital y en adquisición transversal contrastada e intravenoso, en donde se observa en la reconstrucción sagital unas flechas rojas señalando el aumento mayor, el cual se origina en la curvatura mayor del estómago y se dirige al colon transverso como ligamento gastrocólico. Desde aquí desciende para cubrir anteriormente el intestino delgado y colon, mientras que en la tomografía en adquisición transversal corresponde a un paciente con infiltración linfomatosa. Para descartar las flechas rojas nos indican un engrosamiento del epiplón mayor. Ligamentos. Son capas dobles o pliegues del peritoneo que sostienen una estructura dentro de la cavidad peritoneal. Está dividida en varios compartimientos e interconectados por los ligamentos. Estos están conectados anatómicamente y son continuos, y su ubicación y relación pueden identificarse mediante ciertos puntos de referencia, principalmente los vasos sanguíneos. Continuando con el ligamento gastrohepático, este se encuentra unido a la curvatura menor del estómago y a la fisura del ligamento venoso anterior al lóbulo caudado. El tejido areolar subperitoneal del ligamento gastrohepático continúa hacia el hígado como la cápsula de Gleason.
El ligamento tiene forma de cuña y contiene tejido adiposo, vasos gástrico izquierdo y derecho y linfáticos. En esta imagen, que es una magnificación de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral positivo e intravenoso en una proyección de máxima intensidad, se muestra la arteria gástrica derecha señalada con la flecha blanca y la arteria gástrica izquierda señalada con la flecha negra, formando una arcada anastomotica en el ligamento gastropático. En sentido caudal del borde libre del ligamento gastropático, forma el ligamento hepatoduodenal, que se extiende desde la segunda parte del duodeno hasta la porta hepática y lleva la tríada portal. En esta imagen, que es una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral e intravenoso en fase portal, el ligamento hepatoduodenal contiene la vena porta, que se encuentra señalada con la flecha blanca, el cual conecta la curvatura menor del estómago con el hilio hepático. Ligamento gastrocólico. Esta porción del peritoneo entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso se conoce como ligamento gastrocólico o epiplón supracólico. Inferior al colon transverso, el epiplón mayor cubre los órganos del abdomen, incluido el intestino delgado, en la cavidad peritoneal. El ligamento gastrocólico está directamente continuo con el ligamento gastroesplénico a la izquierda y el mesocolon transverso en la parte posterior y derecha. Las arterias gastroepiploicas derecha e izquierda atraviesan este ligamento. La enfermedad del páncreas, como la pancreatitis y la metástasis peritoneales del carcinoma de páncreas, pueden extenderse al ligamento gastrocólico y al epiplón mayor, atravesando anteriormente el mesocolon transverso. En esta imagen de una reconstrucción sagital de tomografía computada de abdomen con medio de contraste oral e intravenoso, señalado con la flecha blanca, se observa una estructura hiperdensa lineal en relación con el ligamento gastrocólico. Continuando con el ligamento gastroesplénico, es continuo con el ligamento gastrocólico y se extiende desde la pared posterolateral del vaso y la curvatura mayor del estómago hasta el hilio esplénico. Forma el límite lateral del saco menor, medial y posteriormente. Está en continuidad directa con el ligamento esplenorenal que invierte en el hilio esplénico. En esta imagen de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral e intravenoso, con un paciente con ascitis secundario a un proceso maligno, se puede observar señalado con el asterisco blanco una formación de morfología triangular de densidad líquido en el saco menor, y la pared posterolateral del saco menor está formada por el ligamento gastroesplénico, que puede identificarse al reconocerse los vasos gastroepiploicos izquierdos señalados con la flecha blanca. Continuando con el ligamento esplenorrenal, este se inserta en el límite esplénico y contiene la arteria y la vena esplénica distales. Junto con el ligamento gastroesplénico, forma el límite posterolateral del saco menor. Como habíamos observado en la imagen anterior, en la magnificación de una tomografía de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste oral e intravenoso, donde se observaba con el asterisco la imagen triangular con densidad líquido y señalado con la flecha blanca las arterias gastroepiploicas izquierdas, ahora observamos señalado con la flecha negra el hilio esplénico, donde vamos a ver la arteria y la vena esplénica. Ahora veremos los ligamentos hepáticos. De los ligamentos hepáticos vamos a encontrar tres tipos: el ligamento triangular, que se subdivide en izquierdo y derecho, el ligamento falciforme y el ligamento coronario. Los ligamentos triangulares son el resultado de la fusión de las flexuras peritoneales. El ligamento triangular izquierdo está formado por la fusión de las flexuras inferior y superior de los ligamentos coronarios. Es corto y no compartimenta el espacio subdiafragmático izquierdo. El ligamento triangular derecho está formado por la fusión de las flexiones superior e inferior del ligamento coronario derecho. A diferencia del ligamento triangular izquierdo,
El ligamento triangular derecho es largo y separa el espacio subfrénico derecho del espacio subhepático derecho. Los ligamentos triangulares delimitan el área desnuda del hígado. El ligamento falciforme es el remanente de la parte más ventral del mesenterio ventral y contiene la vena umbilical obliterada. Es una barrera relativa, porque ya que es incompleta, para la transferencia de líquido desde el espacio subfrénico derecho al espacio subfrénico izquierdo. En esta tomografía computada de abdomen en adquisición transversal, obtenida en un hombre de 43 años con diálisis peritoneal, que muestra una solución de dializado de alta atenuación, la cual llena el espacio subfrénico derecho, señalados con las letras RSP. Y se puede observar señalado con la flecha blanca el ligamento falciforme. Este es visible por el aumento de la atenuación y el líquido que lo rodea. Aquí podemos observar una tabla donde van a poder ver los ligamentos, su relación con órganos y sus puntos de referencia. La cavidad peritoneal es un espacio potencial entre el peritoneo parietal, que recubre la pared abdominal, y el peritoneo visceral, que envuelve a los órganos abdominales. En los hombres, la cavidad peritoneal se encuentra cerrada, pero en las mujeres se comunica con la pelvis extraperitoneal, exteriormente a través de las trompas de falopio, el útero y la vagina. Tenemos esta imagen de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste intravenoso, donde, señalada con las flechas amarillas, se observa imágenes isodensas a líquido homogéneos que se ubican en la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal se va a encontrar dividida por los ligamentos peritoneales mesenterio y el omento, que lo va a dividir en dos compartimentos: la región principal llamada saco mayor y el saco menor o bolso mental. El saco mayor se va a extender desde el diafragma hasta la cavidad pélvica. Se divide en dos compartimientos, supramesocólico e inframesocólico, por el colon transverso. Y el saco menor o bolso mental se ubica posterior al estómago e hígado y anterior al páncreas y duodeno. La función del saco menor es proporcionar espacio para el movimiento del estómago. El saco menor se comunica con el saco mayor a través del foramen epiploico, o también llamado foramen omental o hiato de Winslow, que se encuentra posterior al borde libre del epiplón menor. Este foramen tiene límites claros: anterior, el ligamento hepatoduodenal; posterior, vena cava inferior y el pilar derecho del diafragma; superior, lóbulo caudado del hígado; inferior, parte superior del duodeno. La peritonografía adquirida mediante tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste en un paciente con gran cantidad de líquido libre demuestra muy bien los recesos de la cavidad peritoneal del saco mayor y del saco menor. El saco menor está delimitado por el estómago, marcado con las letras ST en la parte anterior, el páncreas marcado con la letra P en la parte posterior, y el ligamento gastroesplénico señalado mediante una flecha curva en la parte lateral. El ligamento falciforme se encuentra señalado con una punta de flecha que separa los espacios subdiafragmáticos derecho e izquierdo. El líquido de la cavidad peritoneal mayor se extiende hacia el espacio de Morrison, señalado con la flecha entre el hígado y el riñón derecho, o también llamado su espacio hepatorrenal. El líquido en el receso gastrohepático, marcado con el asterisco, separa el estómago del hígado, el hígado marcado con la letra L. Se observan unas magnificaciones de unas peritonografías con tomografía computada en reconstrucción coronal del lado izquierdo y en adquisición transversal del lado derecho, donde se pueden observar los espacios de la cavidad peritoneal del saco mayor y del saco menor. Está rodeado por el hígado, el epiplón menor, el estómago, el mesocolon transverso,
el epílogo mayor o ligamento gastrocólico y el ligamento gastroesplénico, el cual va a contener tres recesos: receso superior que rodea la cara medial del lóbulo caudado, receso esplénico que se extiende a través de la línea media hasta el hilio esplénico y el receso inferior que separa el estómago del páncreas y el mesocolon transverso. Tenemos magnificaciones de tomografía computada de abdomen con reconstrucciones coronales y sagitales con aplicación de medio de contrastes en pacientes con presencia de líquido libre. En la primera observamos el receso inferior de la transcavidad señalada con un rombo rosa, limitada inferiormente por el colon señalado con letra C y el mesocolon transverso señalado con la flecha amarilla, que ocupa el espacio posterior al estómago señalado con la letra E y anterior al páncreas señalado con la letra P y del riñón izquierdo y el vaso. En la número 2 tenemos el receso lateral de la transcavidad, igual señalado en un rombo rosa limitado lateralmente por el hilio esplénico y los ligamentos gastroesplénicos y esplenorrenal, indicado por las flechas azules. En la número 3 se observa el receso superior señalado con un rombo rosa, medial al lóbulo caudado, que está señalado con la flecha verde, donde observamos la arteria gástrica izquierda señalada con la flecha negra, y este paciente presentaba un hematoma esplénico donde se observa un rombo verde y hemoperitoneo. Y en la número 4 se observa ascitis en la transcavidad de los epipliones que se encuentra señalado con la flecha roja. Estrictamente hablando, no hay órganos dentro de la cavidad peritoneal, que normalmente solo contiene líquido peritoneal. En cambio, durante el desarrollo embriológico, los órganos intraperitoneales, como el estómago, el hígado y el vaso, se invaginan y quedan completamente o casi completamente cubiertos por la capa visceral del peritoneo. En cuanto a la clasificación de los órganos, vamos a tener los peritonizados, que están cubiertas por hoja visceral completa del peritoneo parietal y visceral. Vamos a tener los extraperitoneales, que están por detrás o por debajo del peritoneo parietal posterior o por debajo del peritoneo inferior. Los retroperitoneales eran órganos peritonizados, pero sufrieron rotación embriológica, adosándose a la pared posterior. También presentan adherencia entre pliegue de peritoneo parietal y el órgano. Y los intraperitoneales dentro de la cavidad peritoneal sin ser rodeados de peritoneo visceral. Como ejemplo vamos a tener de intraperitoneales estómago, vaso, hígado, intestinos; extraperitoneal la vejiga urinaria; y retroperitoneal glándulas suprarrenales, aorta, vena cava inferior, duodeno, segunda y tercera porción, el páncreas excepto la cola, uréteres, colon ascendente y descendente, riñones y recto. Circulación del líquido peritoneal. La cavidad peritoneal normalmente contiene solo una fina película de líquido aproximadamente de 100 mililitros. Este líquido se produce, circula y reabsorbe continuamente. La dirección del flujo está determinada por el movimiento diafragmático y la peristalsis intestinal. Durante la inspiración, la presión disminuye por la parte superior del abdomen, creando un gradiente de presión intraabdominal que estimula el flujo de líquido por las correderas parietocólicas, incluso estando de pie. Las limitaciones del flujo las imponen los ligamentos y las inserciones peritoneales. El líquido peritoneal toma el camino de menor resistencia, que resulta en un flujo hacia arriba por la corredera parietocólica derecha, ya que es más ancha que la izquierda. La mayor parte del líquido se reabsorbe por vía linfática en el espacio subfrénico. Las áreas de éstasis del líquido preferencial incluyen la bolsa rectovesical rectouterina, el cuadrante inferior derecho, en la terminación del mesenterio del intestino delgado, la cara superior del mesenterio sigmoides y la corredera parietocólica derecha. Las distintas formaciones peritoneales, ligamentos, omentos y mesos establecen una compartimentalización del abdomen en distintos espacios. El mesocolon transverso divide la cavidad peritoneal en dos compartimentos, supra e inframesocólico, señalado
de verde supramesocólico y de morado el inframesocólico. En cada uno de estos compartimentos se establece una subcompartimentalización por las distintas formaciones que contienen. El espacio supramesocólico lo podemos dividir en dos, derecho e izquierdo, por el ligamento falciforme. A su vez, estas regiones también se pueden dividir en varios subespacios que normalmente están en comunicación, pero a menudo se separan en procesos inflamatorios. La cavidad peritoneal la vamos a dividir en dos, en saco mayor y saco menor. El saco mayor lo vamos a dividir en espacios supramesocólicos, que son el subdiafragmático derecho, izquierdo, subhepático posterior, anterior y periesplénico. Y de los inframesocólicos, el infracólico derecho e izquierdo, corredera parietocólica derecho e izquierdo, paravesical derecho e izquierdo, en los hombres el fondo de saco y en las mujeres fondo de saco anterior y posterior, y pararectales derecho e izquierdo. Espacio supramesocólico. El compartimento supramesocólico se refiere a los espacios intraperitoneales por encima del colon transverso. Contiene el estómago, el hígado y el vaso. Los espacios supramesocólicos izquierdo y derecho suelen comunicarse libremente entre sí y incluyen los espacios perihepático, subdiafragmático izquierdo y perisplénico. El ligamento frenicólico es un impedimento relativo pero incompleto para la propagación de procesos patológicos desde el canal paracólico izquierdo al espacio subfrénico izquierdo. Los espacios supramesocólicos derechos incluyen el espacio subdiafragmático derecho, el espacio subhepático o hepatorrenal o espacio de Morrison y el saco menor o bolsa mental. El espacio subdiafragmático derecho está separado del espacio perihepático izquierdo por el ligamento falciforme, que varía en tamaño y no siempre sirve como una barrera para la propagación de enfermedades. El espacio subhepático derecho es un sitio importante de acumulación de líquido, resultante de lesiones hepáticas, porque es el espacio más dependiente de la gravedad en este sitio. Tenemos una magnificación de una reconstrucción coronal de una peritonografía adquirida mediante tomografía computada de un paciente de 51 años que muestra los espacios supramesocólicos delimitados por solución de diálisis. El espacio subdiafragmático izquierdo, marcado con la letra LSP, se comunica libremente con el espacio de la correa parietocólica izquierda, marcado con la letra LPC. El espacio subdiafragmático derecho, que está marcado con las letras RSP, y los recesos superiores e inferiores del saco menor, que están separados por un pliegue peritoneal que contiene la arteria gástrica izquierda. El espacio supramesocólico derecho tiene tres subespacios: el espacio subdiafragmático derecho, el espacio subhepático derecho, que puede dividirse en anterior y posterior. El espacio subdiafragmático derecho se extiende sobre la superficie diafragmática del lóbulo derecho del hígado hasta el ligamento coronario derecho posterior-inferiormente y el ligamento falciforme medialmente, el cual lo separa del espacio subdiafragmático izquierdo. Este espacio puede ser el sitio de acumulación de líquido, abscesos y enfermedad metastásica. En la imagen se observa una magnificación de tomografía computada de abdomen con aplicación de medio de contraste en adquisición transversal, que muestra una acumulación de líquido e implantes peritoneales metastásicos indicados con las puntas de flechas en el espacio subdiafragmático derecho en un paciente con un tumor de ovario. También se observa el ligamento falciforme marcado con las letras FL y el ligamento triangular derecho marcado con las letras RTL, los cuales limitan el espacio subdiafragmático anterosuperior y posterior-inferior respectivamente. El espacio subhepático derecho rodea la mitad inferior del lóbulo derecho del hígado. Tiene dos recesos, anterior y posterior. El receso anterior continúa arriba con el espacio subdiafragmático derecho y está cerrado debajo por el mesocolon transverso, excepto en la porción lateral, donde se comunica con la corredera parietocólica derecha.
El receso posterior, o también llamado de Morrison o hepatorrenal, entra entre la pared posterior del hígado y la porción superior del riñón derecho, hasta el ligamento coronario inferior derecho, que separa este receso del espacio subdiafragmático derecho. Se observa una magnificación de una tomografía computada de abdomen en corte transversal y reconstrucción sagital con aplicación de medio contraste que muestra el receso subhepático anterior marcado con las letras ASR que rodea el lóbulo inferior derecho del hígado y el receso subhepático posterior confinado entre el hígado y la fascia renal anterior. También se observa la comunicación anterior marcado con la flecha negra entre el receso subhepático anterior marcado con la letra ASR y el espacio subdiafragmático derecho. Del lado derecho se puede observar una imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, donde delimitado con una línea amarilla y señalado se encuentra el espacio subhepático o espacio de Morrison. Espacio subdiafragmático izquierdo. Es un espacio amplio y limitado arriba por el diafragma y por debajo por el mesocolon transverso y el ligamento frenocólico. Este espacio está formado por 4 recesos comunicantes: espacio subdiafragmático inmediato, periesplénico y el saco menor, y el subhepático izquierdo. En esta imagen de una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal y una reconstrucción coronal con aplicación de medio de contraste, donde se observa el espacio subdiafragmático izquierdo lleno de líquido libre. Podemos observar el receso gastrohepático señalado con la letra GH, el receso subdiafragmático inmediato con las letras IS y el receso periesplénico con las letras PS. También podemos observar el ligamento falciforme con las letras FL que divide el espacio subdiafragmático izquierdo del derecho. El ligamento frenocólico con las letras FCL del canal pericólico izquierdo y el ligamento gastroesplénico con las letras GSL del saco menor marcado con la letra S. Espacio sufrénico inmediato, ubicado entre el diafragma y el fondo gástrico. Es un lugar común para la acumulación de líquido libre y abscesos. Aquí observamos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste. El espacio subdiafragmático inmediato donde se muestra una colección hipodensa con respecto al resto del tejido, limitada de bordes definidos correspondiente a la presencia de líquido libre en el espacio subdiafragmático izquierdo, mostrado con un asterisco. Además que existe un nivel hidroaéreo señalado con la punta de flecha en relación con un acceso. Espacio subhepático posterior. Esto también se llama el receso gastrohepático y sigue la superficie inferior del segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo, que se extiende hacia la fisura del ligamento venoso de la parte anterior derecha de la vena porta principal. Posteriormente, el epiplón menor separa este espacio del receso superior del saco menor. A la izquierda, este espacio está limitado por la curvatura menor del estómago. Se comunica con el espacio subhepático anterior izquierdo. Generalmente se ve afectado por procesos que involucran el lóbulo hepático izquierdo, la curvatura menor del estómago, el bulbo duodenal y la vesícula biliar. En esta magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste se observa una lesión hipodensa en el lóbulo hepático izquierdo, lobulada limitada con bordes bien definidos, correspondiente a un absceso hepático señalado con el asterisco que ocupa el receso subhepático derecho y comprime el estómago, señalado con la letra S. También se observan otras colecciones de las mismas características en el hígado, pero de menor tamaño, señalados con las flechas. Espacio periesplénico o también llamado sufrénico posterior izquierdo. Este cubre la superficie superior e inferolateral del vaso. Está limitado inferiormente por los ligamentos esplenorrenal y frenocólico y más arriba por los ligamentos gastroesplénicos. Inhibe la propagación de procesos patológicos al canal a la cordera parietocólica izquierda.
Es una ubicación común para líquidos, abscesos y hemoperitoneo después de un traumatismo esplénico. Tenemos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en reconstrucción coronal con medio de contraste donde se observa una colección de líquido libre señalada con el asterisco que se encuentra confinada al receso perisplénico. No se extiende a la corredera paretocólica izquierda debido al ligamento frenocólico que une la porción superior del colon descendente al diafragma, el cual aquí no se observa y vemos el vaso señalado con la letra S. El compartimiento inframesocólico se encuentra posterior al epiplón mayor, debajo del mesocolon transverso y medial al colon ascendente y descendente. Está dividido en derecho e izquierdo por el mesenterio oblicuo del intestino delgado, o también conocido como raíz del mesenterio, y los veremos a continuación. Los espacios inframesocólicos derecho e izquierdo están separados de los espacios supramesocólicos por el mesocolon transverso y de las correderas parietocólicas lateralmente por el colon ascendente y el colon descendente. El espacio inframesocólico derecho más pequeño está limitado inferiormente por la unión del mesenterio del intestino delgado al ciego. Las colecciones en este espacio generalmente no se extienden a la pelvis. Sin embargo, el espacio inframesocólico izquierdo más grande se comunica libremente con la pelvis. Tenemos esta imagen que es una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen en fase simple de un paciente de 61 años que fue sometido a un trasplante de corazón y posteriormente desarrolló hemorragia retroperitoneal, donde observamos el espacio inframesocólico izquierdo señalado con la letra LIMC y el derecho señalado con las letras RIMC, que están separados por el mesenterio del intestino delgado señalado con la flecha blanca. El espacio inframesocólico izquierdo señalado con la letra LPC y el espacio parietocólico derecho señalado con la letra RPC. Se comunican con la pelvis que se encuentra señalado con la flecha negra, mientras que el espacio inframesocólico derecho no lo hace. El movimiento inframesocólico se divide en infracólico derecho más pequeño e izquierdo el más grande por la raíz del mesenterio, que va desde el ángulo de Treis hasta la región iliocecal. Mide alrededor de 15 centímetros de largo y pasa desde el lado izquierdo de la vértebra L2 a inferior y hacia la derecha. Contiene arteria y vena mesentérica superior. Ambos espacios se comunican en la pelvis. El izquierdo se abre directamente a la pelvis, teniendo como único obstáculo el mesosigma. El derecho no comunica directamente, pues se localiza la raíz del mesenterio en su confluencia con la región iliocecal, pero el líquido puede descender por rebosamiento. Tenemos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en una reconstrucción sagital coronal, con medio de contraste, en donde se observa la raíz del mesenterio con una línea azul dividiendo el compartimiento inframesocólico en derecho de color rosa y el izquierdo en color verde. El espacio infracólico derecho tiene una morfología triangular, es más pequeño que la contraparte izquierda, está delimitado por el colon transverso hacia arriba y hacia la derecha y por la raíz del mesenterio, ya que se extiende desde la flexión duodeno-yeyunal hasta la unión iliocecal, hacia abajo y hacia la izquierda. Se observa aquí un estudio de peritonografía en una tomografía computada de abdomen, reconstrucción coronal, en el cual se muestra de color amarillo la delimitación del espacio infracólico derecho, marcado con las letras R y S. Cólico izquierdo. Este es más grande en comparación con su contraparte derecha y está en comunicación libre con la pelvis a la derecha de la línea media. El cono sigmoides y su mesenterio asociado forman una barrera parcial a la izquierda de la línea media. Aquí observamos una peritonografía de una tomografía computada de abdomen en reconstrucción coronal, donde se muestra en color azul la delimitación del espacio infracólico izquierdo. Paretocólicas son los recesos peritoneales en la pared abdominal posterior lateral al colon ascendente y descendente. La corredera parietocólica derecha es continua superiormente con los espacios subhepático y subdiafragmático. La corredera parietocólica izquierda se encuentra limitada superiormente por el ligamento frenocólico y no puede comunicar con el espacio subdiafragmático izquierdo, aunque se trata de una barrera incompleta.
Se observa una tomografía en corte transversal con medio de contraste oral e intravenoso, en la cual podemos observar con la letra C y las flechas amarillas ambas correderas parietocólicas en la porción más lateral. Se observa igual un estudio de peritonografía por tomografía computada con aplicación de medio de contraste en una reconstrucción coronal, en la cual se puede observar el espacio perihepático derecho que se continúa con la corredera parietocólica derecha y el espacio pélvico. También podemos ver el ligamento frenocólico que separa, pero no completamente, el espacio subdiafragmático izquierdo con la corredera parietocólica izquierda. La vejiga urinaria subdivide la pelvis en los espacios paravesicales derecho e izquierdo, que se limitan anteriormente por la pared abdominal, inferiormente por la cúpula vesical y el ligamento redondo lateralmente, que son las reflexiones que hace el propio peritoneo en estas localizaciones. En ellos nos encontrábamos varias reflexiones de la membrana peritoneal que dan lugar al ligamento umbilical medio o uraco, que une la cúpula vesical al ombligo. El ligamento umbilical lateral se encuentra entre el canal inguinal y la porción superior a la vejiga. Tenemos una tomografía computada de abdomen y pelvis con reconstrucción de máxima intensidad en un corte transversal a nivel de la pelvis, donde se muestran los espacios paravesicales, el derecho señalado con una estrella azul, que están limitados por el uraco en la línea media y el ligamento umbilical lateral. Los espacios pararrectales están comprendidos lateralmente a la cara lateral de la vaina del recto. La presencia del ligamento sacrorectal inferior permite distinguir un espacio pararrectal superior por encima de él, que llega hasta el ligamento sacrorectal superior, y un espacio pararrectal inferior por debajo del ligamento sacrorectal inferior. Aquí tenemos una magnificación de una reconstrucción coronal de una tomografía computada de abdomen enfocada en la pelvis, donde se observa el espacio pararrectal delimitado de manera hipodensa. Aquí tenemos una representación esquemática de la pelvis femenina en el plano sagital. Se observa la vejiga, el útero y el recto, todos ellos estructuras extraperitoneales. El peritoneo se encuentra delimitado mediante una línea verde continua con el fin de observar los fondos de saco posteriormente. El peritoneo se extiende a lo largo del fornix vaginal posterior, dando origen al fondo de saco posterior o también llamado fondo de saco de Douglas, la porción más dependiente de la pelvis. Anteriormente, a nivel de los segmentos uterinos inferiores, el peritoneo hace una reflexión sobre la cúpula vesical, dando origen al al saco anterior. Podemos observar una magnificación de una tomografía computada de pelvis en reconstrucción sagital de un paciente masculino que presentaba cirrosis y ascitis. Superior a la vejiga, en color verde, tenemos el espacio supravesical. El espacio rectovesical tiene como límites el aspecto posterior de la vejiga por delante y la pared anterior del recto por detrás, señalado con las letras RC. Cabe destacar que en los varones distinguimos el espacio rectovesical y en las mujeres tendremos el espacio vesicouterino superficial y fondo de saco rectouterino o llamado fondo de saco de Douglas. Nuestro siguiente tema son las hernias. ¿Qué son las hernias? Se definen clásicamente como una debilidad o apertura de la pared muscular a través de la cual sobresalen las estructuras abdominales o pélvicas. Las hernias las vamos a clasificar en dos, en externas e internas. De las externas vamos a tener la hernia inguinal, que esta se va a subdividir en hernia inguinal directa e hernia inguinal indirecta. Continuando con las externas, vamos a ver la femoral, la ventral y la de Spiegel. Y de las hernias internas, vamos a ver la paraduodenal. En nivel de frecuencia, la mayoría de las hernias externas van a ocurrir en la región de la ingle, a través del canal inguinal, los bordes del triángulo de Hessenbach o el triángulo femoral, también llamado triángulo de Scarpa. El triángulo de Hesselbach va a estar en la pared abdominal inferomedial
y va a estar delimitado por tres bordes, inferiormente por el ligamento inguinal, lateralmente por los dos epigastrios inferiores y inmediatamente lateral del músculo recto abdominal. Vamos a tener la hernia inguinal directa e indirecta de la hernia femoral o crural. La hernia indirecta es mucho más frecuente que la directa y la femoral, y su localización lateral a los vasos epigástricos inferiores, ya que su contenido protruye a través del anillo inguinal y profundo para penetrar en el canal inguinal hasta llegar al escroto o los labios mayores. Por otro lado, la hernia inguinal directa protruye a través del triángulo de Hesselbach, por lo que es medial a los vasos epigástricos inferiores. En cambio, en la femoral protruye a través del canal femoral hacia la porción anterior mediante el muslo, por lo que la situación calda al ligamento inguinal y medial a la vena femoral común. La hernia inguinal directa se caracteriza por la protuberancia de los contenidos peritoneales de manera medial a la arteria epigástrica en el triángulo de Hesselbach. Aquí tenemos una imagen de un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en el cual el saco coronario se encuentra medial a los vasos epigástricos inferiores. Algunas características de este tipo de hernias es que es más común en varones, aumenta el riesgo con la edad, es la segunda hernia más común y está asociada a obesidad en centros familiares, alteraciones genéticas y la tos crónica. En esta imagen encontramos un ultrasonido de tejidos blandos de abdomen con transductor lineal, en el cual se observan los planos musculares con patrón fibrilar habitual y estructuras lineales e hiperecogénicas, en relación con el plano peritoneal, que tras la aplicación de la maniobra de Valsalva hay una protrusión, observándose una imagen de aspecto tubular con bordes regulares bien definidos cuyo contenido intestinal se observa peristalsis y en el cual está medial a la arteria epigástrica inferior, con medición del defecto para fines quirúrgicos, el cual midió menos de 4 milímetros y no presenta líquido libre circundante. A la izquierda observamos una representación esquemática de una magnificación de una tomografía computada de abdomen que podemos ver a la derecha en adquisición transversal, donde se muestra una hernia inguinal directa que contiene tejido graso con un pequeño vaso en su interior. Este muestra un signo que se llama de media luna. Lateral al contenido comprimido estirado del canal inguinal, incluida la grasa adyacente, el contenido deferente y los vasos testiculares. La hernia emerge anteromedial a los vasos epigástricos inferiores, a medida que no desplaza las imágenes de tomografía computada de superior a inferior. Los vasos epigástricos inferiores se pueden rastrear hasta su origen de anteromedial a inferolateral. El saco herniario sobresale medialmente a su curso y el contenido del canal inguinal se ve comprometido lateralmente por el saco herniario. Aquí vamos a observar un signo que se llama el signo de la media luna lateral. Lo hemos señalado con la punta de flecha en esta tomografía computada en adquisición transversal en fase simple de abdomen, en la cual se puede observar una imagen de morfología semilunar que tiene bordes regulares bien definidos y se encuentra lateral y medial a los vasos epigástricos inferiores en relación al saco de la media luna lateral, y el saco hernario comprime y desplaza lateralmente el contenido del canal inguinal. Esta imagen se trata de una magnificación de una tomografía computada en adquisición transversal, observando una hernia inguinal directa que contiene tejido graso en el lado derecho. La proyección del lado izquierdo y la proyección codificada por colores muestra una hernia directa en color azul claro que comprime el contenido del canal inguinal marcado con los puntos verdes y la grasa periférica adyacente marcado con amarillo en una delgada medialuna lateral, la arteria femoral común marcada con un punto rojo y la vena femoral lateral al saco hernario.
marcada de color azul. En cambio, la hernia inguinal indirecta surge lateral y superior al curso de los vasos epigástricos inferiores y son laterales al triángulo de Hasenbach. Características de este tipo de hernias es que es la hernia más común a nivel mundial. Afecta más a los hombres. En el hombre se puede ver como una tumoración en el escroto y en la mujer puede producir edema de los labios mayores porque sigue el ligamento redondo. Es más común del lado derecho. Hay riesgo de estrangulación y de oclusión intestinal y este también está asociado a debilidades congénitas. Se trata de un estudio de ultrasonido de tejidos blandos con transductor lineal, en el cual podemos observar como representación esquemática el defecto herniario de bordes irregulares bien definidos. Como referencia es que se encuentra lateral a los vasos epigástricos inferiores. Podemos observar un estudio de ultrasonido de tejidos blandos en escala de grises, en donde se observan los planos musculares con patrón fibrilar habitual y estructuras lineales hiperecogénicas en relación con el plano peritoneal. Del lado izquierdo se muestra una imagen de una maniobra de prevalsalva, en el cual el saco herniario no es visible. Sin embargo, se puede observar la arteria ilíaca externa, señalada con la letra A, la arteria epigástrica inferior, señalada con la letra E, y una rama púbica superior, señalada con la flecha curva, blanca. Del lado derecho se muestra ya el estudio utilizando la maniobra de Valsalva, en el cual se observa la ilíaca externa, señalada con la letra A, la arteria epigástrica inferior, señalada con la letra E, la vena ilíaca externa, que está aumentada de tamaño, señalada con la letra V, unas ramas suprapúbicas superior con una flecha curviada blanca, y como característica se va a encontrar una imagen de morfología tubular, de bordes regulares bien definidos, heterogénea a expensas de predominio hiperecogénico, el cual va a estar medial y lateral a los vasos epigástricos inferiores y el cual se va a originar de izquierda a derecha. Podemos observar una magnificación de una tomografía computada en un corte transversal donde se observa una hernia inguinal indirecta. Las magnificaciones de la tomografía computada a la izquierda y los esquemas que se encuentran a la derecha muestran un defecto facial en el cuello de una hernia indirecta. Las hernias inguinales indirectas sobresalen superolaterales al curso de los vasos epigástricos inferiores. Observamos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal del lado izquierdo y codificada con colores del lado derecho, donde se observa una hernia inguinal indirecta que contiene de contenido colónico del lado izquierdo y del lado derecho observamos la hernia inguinal indirecta que emerge lateralmente al curso de los vasos epigástricos inferiores, que son los pequeños puntos de color azul y rojo. Estos surgen de la vena y arteria ilíaca externa y son los de mayor tamaño. Continuar, la hernia femoral va a producirse en el triángulo femoral o escarpa, el cual está rodeado superiormente por el ligamento inguinal, medialmente por el aductor largo, lateralmente por el borde medial del músculo sartorio. El piso del triángulo femoral está formado por los músculos iliopsoas, pectíneos, aductores y la vena femoral viaja a través del triángulo femoral y contiene haces neuronales. Las hernias femorales son un tipo de hernia inguinal y comprenden una protuberancia de un saco peritoneal a través del anillo femoral hacia el canal femoral posterior e inferior al ligamento inguinal. Las características de este tipo de hernia es que son más comunes en mujeres de 30 años, tiene una relación 4:1 con respecto a los hombres, es más común del lado derecho y tiene riesgo de estrangulación. Tenemos una imagen de un ultrasonido de la región inguinal a nivel femoral en escala de grises con aplicación de Doppler Color, en la cual podemos observar que a la maniobra del Valsalva hay un aumento en la protuberancia del saco herniario en relación a una hernia femoral, la cual está adyacente a los vasos femorales.
Cabe destacar también la dilatación de estos mismos vastos que están adyacentes a la protuberancia. Aquí tenemos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal del lado izquierdo y diagramas del lado derecho, la cual muestran una hernia femoral cuyo cuello es medial a la vena femoral común. La vena muestra una concavidad sutil anterior secundaria a la compresión por el cuello y el saco de la hernia. La hernia que contiene grasa tiene numerosas y pequeñas venas colaterales distales que son secundarias a la compresión de la vena femoral. También contiene edema justo medial al cuello de la hernia femoral. Observamos una magnificación de una tomografía computada en adquisición transversal de abdomen y pelvis. En el corte observamos una hernia femoral con datos de edema. En la proyección de la izquierda y la proyección codificada por colores del lado derecho, se observa un saco de hernia femoral, este representado de color violeta, que contiene edema, observado en color verde. El saco de hernia sobresale hacia la grasa del canal femoral, que se encuentra de color amarillo, y que aplana ligeramente la cara medial, dándole la forma de embudo. También podemos observar la vena femoral común en color azul y en color rojo la arteria femoral. La hernia de Spiegel se define como la protrusión de un saco peritoneal a través de un orificio anatómico adquirido o congénito de la línea de Spiegel, ubicado en el cruce de las fibras de los músculos abdominales transversos y oblicuo en el borde lateral del recto abdominal. Del lado izquierdo en el esquema podemos observar de color celeste la línea semilunar de Spiegel, y en esa zona de debilidad de la región semilunar es donde la arteria epigástrica inferior emite ramas y genera debilidad de la pared, donde se genera la hernia por fuera del borde del recto anterior y por dentro de la unión músculo-aponeurótica del músculo transverso. Del lado derecho observamos una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal, donde se evidencia el defecto herniario en la línea de Spiegel. Suele ocurrir después de la edad de 40 años y existen varios factores predisponentes como la hipertensión intraabdominal secundaria a la obesidad mórbida, los embarazos múltiples y la tos crónica. En la mayoría de los casos, el saco herniario contiene epiplón, ciego, apéndice o sigmoides. Podemos observar en esta tomografía de adquisición transversal de abdomen del lado derecho la evidencia del saco hernario con contenido de colon ascendente y ciego. El cuello de la hernia generalmente suele ser estrecho, que mida de 0.5 a 2 centímetros, porque lo que es responsable de la encarceración y estrangulación con síndrome oclusivo. La tomografía computada de abdomen permite hacer el diagnóstico de estas complicaciones, en particular la estrangulación y sus repercusiones, ya que el tratamiento de estas son quirúrgicos. Observamos una tomografía transversal posterior a la inyección de medio de contraste que muestra la apariencia de doble pico del asa encarcerada a nivel del cuello de la hernia. Y del lado derecho una tomografía abdominal en reconstrucción coronal con administración de medio de contraste que muestra una solución de continuidad a nivel de la línea de Spiegel, presencia de un saco hernario en estado interparietal que contiene una pequeña alza sin presentar realce en su pared. Hernia ventral. Incluye todas las hernias de la pared abdominal en su región anterior y lateral, como las hernias umbilicales, epigástricas e hipogástricas. Las umbilicales se generan a partir de la protrusión del contenido abdominal a través del anillo umbilical. Son las más frecuentes y tienen un tamaño variable. Del lado izquierdo observamos una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste oral positivo, donde se identifica una pequeña hernia umbilical señalada con la flecha curva blanca de contenido de grasa mesentérica en dirección medial a ambos músculos rectos anteriores del abdomen, señalados con las flechas rectas. Y del lado derecho podemos observar una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal de una hernia umbilical señalada con la flecha curva con contenido de grasa y asas de intestino delgado señalados con la flecha negra.
Observamos una magnificación de una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste, donde se muestra una voluminosa hernia epigástrica señalada con la flecha curva, en la que protruye el lóbulo izquierdo del hígado señalado con la flecha recta. La tomografía computada puede determinar la pérdida de dominio, una métrica quirúrgica que describe la relación volumétrica entre el saco herniario y la cavidad abdominopélvica residual. Se utilizan dos métodos, el Tanaka y Savak. Tanaka usa la relación cuando el volumen del saco herniario se divide por el volumen residual de la cavidad abdominopélvica, mientras que Savak describe la proporción del volumen total de la cavidad abdominopélvica de contenido dentro de la hernia. Aquí tenemos una tomografía en adquisición transversal y reconstrucción sagital de un paciente con una hernia ventral compleja que muestra los planos de mediciones lineales realizadas para calcular las proporciones de volumen para la pérdida de dominio. Para el saco herniario, las líneas amarillas y el volumen residual de la cavidad abdominopélvica en líneas rojas. Hernias internas. Las hernias paraduodenales representan aproximadamente el 53% de todos los casos de hernias internas. Se encuentran con mayor frecuencia en hombres, con una relación de 3 a 1. Hay dos subtipos principales, del lado izquierdo que representa un 75% y del lado derecho que representa un 25%. Del lado izquierdo involucra la fosa paraduodenal o también llamada fosa de Lancer. La fosa de Lancer está situada inmediatamente lateral al duodeno descendente, posterior a la vena mesentérica inferior, como lo vemos en el diagrama del lado derecho, que está señalada con las letras IMV, y la rama ascendente de la arteria cólica izquierda, directamente debajo del peritoneo parietal posterior. Y del lado izquierdo vemos un esquema que muestra los sitios anatómicos de las hernias internas, señalado con 1A la hernia paraduodenal izquierda, 1B la hernia paraduodenal derecha, 2 la hernia del agujero de Winslow, 3 la hernia pericecal y 4 la hernia relacionada con el mesocolon sigmoides, 5 la hernia transmesentérica, 6 la hernia transomal, 7 la hernia supravesical y pélvica, y con el asterisco el epiplón mayor abierto y reflejado lateralmente. Podemos observar una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con aplicación de medio de contraste intravenoso, donde se observa una hernia paraduodenal izquierda en un hombre de 37 años que consultó por náuseas y dolor abdominal intenso. Dentro del círculo blanco se observa el saco de asas de intestino delgado dilatadas y agrupadas entre el páncreas y el estómago, con múltiples vasos prominentes señalados con la flecha blanca en el punto de entrada del saco. Los hallazgos de tomografía computada para una hernia paraduodenal izquierda pueden mostrar asas de intestino atrapadas con la apariencia de un borde encapsulado liso, llamado borde de Donnelly, entre el estómago y el páncreas. Hernia paraduodenal derecha. La herniación intestinal ocurre a través de la fosa de Waldeyer o fosa mesentero-parietal, un defecto congénito poco común en la primera parte del mesenterio yeyunal, observado en no más del 1% de la población en las autopsias. Las hernias paraduodenales derecha ocurren con mayor frecuencia en el contexto de un intestino delgado no rotado y un colon con rotación normal o incompleta. El receso se encuentra inferior a la tercera porción del duodeno, detrás de la raíz del mesenterio del intestino delgado, y se extiende hacia la derecha y hacia abajo en el mesocolon ascendente. La arteria mesentérica superior junto con la vena mesentérica superior corre a lo largo del borde anteromedial de la fosa y representa el punto de referencia para las hernias paraduodenales derechas. Masculino de 83 años con dolor abdominal leve y vómitos repetitivos de pocas horas, se realiza tomografía computada con administración de medio de contraste en adquisición transversal y una reconstrucción coronal, donde muestra un grupo encapsulado de asas yeyunales dilatadas en el cuadrante superior derecho, vistas en el círculo blanco, lateral al colon, que está marcado con la letra C,
y la segunda y tercera porción del duodeno marcado con la letra D, que aparece situada hacia la derecha. También se observa sobredistensión gástrica, marcada con asterisco, y se observan vasos dilatados y convergentes, marcados con la flecha blanca en el mesenterio. La conclusión del tema. Gracias por su atención.